Nunca imaginé que una simple invitación a cenar cambiaría completamente mi vida a los 67 años. La traición duele a cualquier edad, pero cuando proviene de tu propio hijo, el corazón de madre se quiebra de una manera que no sé explicar con palabras. Soy Ivone Medeiros y hoy quiero compartir con ustedes la historia que me enseñó que el respeto no se implora, se impone. Todo comenzó en un jueves común. El cielo de Sao Paulo estaba nublado como ha estado últimamente. Así como mi corazón desde que mi esposo Antonio nos dejó hace 5 años, desde entonces mi hijo Rafael se ha ido alejando poco a poco. Al principio pensé que era solo su duelo, manifestándose de manera diferente a la mía. Luego creí que era la influencia de su esposa, Patricia, esa chica que nunca ocultó que me toleraba solo por obligación. Pero en el fondo siempre me negué a ver la verdad que estaba frente a mis ojos. Mi hijo había cambiado. Esa mañana desperté con un impulso repentino de reconectar, de romper esa barrera invisible que había crecido entre nosotros. Decidí llamarlo y invitarlo a una cena especial en Sabor en Arte, un restaurante sofisticado aquí en el Jardín Paulista. Era el aniversario de la muerte de su padre y pensé que sería una buena oportunidad para acercarnos de nuevo, para recordar juntos los buenos momentos que pasamos en familia. Tomé mi celular, ese que Rafael insistió en que cambiara por uno más moderno en mi último cumpleaños. Irónicamente fue ese mismo aparato el que me permitió descubrir la verdad más tarde. Marqué su número sintiendo esa ansiedad típica de quien no sabe si la llamada será bien recibida. Hola, mamá, su voz sonó distante, apresurada. Rafael, hijo mío, ¿cómo estás? Te llamo para invitarte a cenar juntos esta noche. Hace tiempo que no hablamos bien. Intenté sonar casual, ocultando cuánto significaba esa invitación para mí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar voces de fondo. Alguien hablándole. Quizás Patricia. Hoy no puedo. Mamá, ya cené, respondió seco. Tengo mucho trabajo acumulado. Necesito quedarme en la oficina hasta tarde. Sentí esa punzada familiar de decepción, pero años como enfermera me enseñaron a no mostrar cuando algo duele. Está bien, hijo. Será para la próxima, dije. Colgué la llamada y me quedé mirando por la ventana de mi apartamento en el barrio de la Salud. Las plantas que cultivo en el balcón se movían con la suave brisa. Tantas memorias en ese lugar, tantas cenas familiares, conversaciones alrededor de la mesa, planes para el futuro. Antonio siempre decía que yo era demasiado fuerte, que enfrentaba la vida de frente. Ivone, tienes espíritu de guerrera, solía decir. En ese momento decidí honrar esas palabras. No me quedaré aquí sola lamentándome, pensé. Tomé una ducha larga. Elegí mi vestido azul marino, ese que Antonio siempre elogiaba, y me puse mi perfume favorito. Arreglé mi cabello canoso que llevo con orgullo, cada hebra representando una historia, una lucha, una victoria. Me miré en el espejo y sonreí a mi propia imagen. Aún estoy aquí. Aún estoy en pie. Tomé un taxi hasta el restaurante. El conductor, un amable anciano llamado Benedito, entabló conversación durante el trayecto. Hablamos sobre la ciudad, sobre cómo Sao Paulo nunca duerme, sobre cómo las personas parecen cada vez más distantes unas de otras, a pesar de vivir tan cerca. ¿Va a encontrar a alguien especial?, preguntó él con una sonrisa amable a través del retrovisor. Voy a encontrarme a mí misma, respondí. Y ambos nos reímos de esa filosofía improvisada. El ambiente artístico estaba animado esa noche. Luces suaves, música de fondo, el tintinear de copas y el murmullo de conversaciones llenaban el aire. Me acerqué a la recepcionista, una joven con una sonrisa cordial. Mesa para una persona, por favor, pedí. Ella consultó rápidamente su tablet. Claro, señora, por aquí. Mientras la seguía entre las mesas, mis ojos recorrieron el lugar. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo por un instante. Allí estaba él, Rafael, mi hijo, sentado al fondo, junto a Patricia y su madre, Odette. Los tres reían animadamente, copas de vino en mano, platos de comida delante de ellos. No era una cena improvisada, era una celebración planeada. La recepcionista notó que me había detenido en medio del camino. Señora, ¿está todo bien? No pude responder. Mis ojos estaban fijos en esa escena que parecía sacada de una pesadilla.
Fue cuando Rafael me vio. Nuestras miradas se cruzaron y por un segundo vi el pánico en sus ojos. Pero entonces algo sucedió que jamás olvidaré. Se inclinó y le dijo algo a las dos mujeres. Las tres cabezas se giraron en mi dirección y se rieron, como si fuera algún tipo de broma. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. Mis piernas flaquearon, pero me mantuve firme. Una vida entera cuidando de personas en hospitales me enseñó a no desmoronarme en momentos de crisis. La recepcionista, al notar que algo estaba mal, tocó suavemente mi brazo. Señora, he cambiado de idea, logré decir. Necesito usar el baño primero. Ella me indicó el camino y me alejé. Las piernas pesadas, el corazón aún más. En el elegante y vacío baño, me apoyé en el lavabo de mármol y miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba ya no era la misma que había salido confiada de casa. Era una mujer traicionada, humillada por su propio hijo. Respiré hondo varias veces, tratando de organizar mis pensamientos. Fue entonces cuando recordé las palabras que mi padre me decía cuando era pequeña en el interior de Minas Gerais. Ivone, cuando la vida te derribe tienes dos opciones, quedarte en el suelo llorando o levantarte y mostrar quién manda. En ese momento algo cambió dentro de mí. Una determinación que no sabía que aún existía comenzó a arder en mi pecho. No se trataba solo de esa noche, de esa cena. Se trataba de años de pequeñas desconsideraciones, de ser puesta en segundo plano, de que mi generosidad y mi amor maternal fueran explotados y luego desechados cuando ya no eran convenientes. Saqué mi celular del bolso y comencé a escribir un mensaje. Mis dedos nunca habían sido tan rápidos y precisos. Era hora de mostrarle a Rafael que su madre no era solo una anciana que podía ser engañada y ridiculizada. Era hora de recordarle que la casa donde vivía, los coches que conducía, el dinero que administraba con tanta arrogancia, nada de eso sería suyo si no fuera por mí y por su padre. Envié el mensaje y esperé la confirmación de recepción. Cuando llegó sentí una extraña calma envolviéndome. Ajusté mi vestido, retocé el labial, respiré hondo y salí del baño, no como una víctima, sino como alguien a punto de cambiar las reglas del juego. Mientras caminaba hacia su mesa, cada paso que daba parecía resonar en mi pecho. Las memorias de toda una vida dedicada a la familia pasaban como una película ante mis ojos. Recordé cuando nació Rafael, tan pequeño y frágil, como lloré de alegría al sostenerlo por primera vez. Recordé las noches en vela cuando tuvo fiebre, sus primeros pasos, su primera palabra, las graduaciones que celebramos juntos. ¿Cómo llegamos a este punto? Al acercarme a la mesa, la sonrisa en sus rostros se congeló poco a poco. Rafael desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Patricia se acomodó incómodamente en la silla, mientras Odette, mi querida consuegra, mantenía ese aire de superioridad que siempre me molestó. «Qué sorpresa encontrarlos aquí», dije, manteniendo la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Especialmente tu hijo que me dijiste hace poco que ya habías cenado y que estarías trabajando hasta tarde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros clientes del restaurante continuaban sus animadas conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Finalmente Rafael aclaró la garganta, ajustando la corbata cara que le había regalado en Navidad. «Mamá, esto fue un imprevisto. Patricia y doña Odette me llamaron después y bueno, pensé que Ruth rechazaría. Pero no fue Ruth quien rechazó la invitación de su madre, de la mujer que pasó 16 horas en trabajo de parto para traerte al mundo». Mi voz salió más alta de lo que pretendía, haciendo que algunas cabezas se giraran hacia nosotros. Fue Odette quien respondió con ese tono condescendiente que me daba escalofríos. «Ivone, querida, no hagas una escena. Rafael es un hombre adulto ahora, con una esposa y responsabilidades. No puede estar siempre disponible cuando tú lo desees». Respiré hondo sintiendo la sangre hervir en mis venas. En otros tiempos habría tragado esas palabras, pedido disculpas y me habría retirado, pero no esa noche. Esa noche algo dentro de mí se había roto o tal vez finalmente se había liberado. Curioso que hables de responsabilidades, Odette. Hablando de eso, ¿están celebrando algo especial hoy? Pregunté tirando de una silla y sentándome sin ser invitada. Los tres intercambiaron miradas nerviosas. Fue Patricia quien respondió acomodándose el cabello rubio perfectamente teñido. En realidad sí.
Acabamos de cerrar la compra de un terreno en la costa. Vamos a construir nuestra casa de playa. Esas palabras fueron como una bofetada. El terreno en la costa, ese pedazo de tierra en Guarujá con el que Antonio y yo soñábamos para nuestra casa de jubilación. El sueño que nunca realizamos porque el dinero se usó para pagar la Facultad de Medicina de Rafael, que abandonó en tercer año para seguir una carrera en bienes raíces. ¿Compraron el terreno en Guarujá usando el dinero de la venta de las acciones de la empresa de tu padre? Pregunté directamente a Rafael, que parecía cada vez más incómodo. Mamá, son inversiones. Nunca entendiste mucho de negocios, pero estoy haciendo crecer el patrimonio. ¿Crecer para quién, Rafael? Para ti y tu nueva familia, mientras yo vivo en ese apartamento de 2 habitaciones, contando centavos para no tener que pedirte dinero. Su expresión cambió, una mezcla de irritación y vergüenza. Nunca necesitaste nada. Siempre me ocupé de todo. ¿Te ocupaste de todo? Solté una risa amarga. Déjenme contarles algo. Hace 3 meses necesité una cirugía de cataratas. Te llamé 5 veces esa semana, Rafael. 5 veces. En todas ellas estabas demasiado ocupado. ¿Sabes quién me llevó al hospital? ¿Quién estuvo a mi lado durante la recuperación? Su antenor, el dueño de la librería del barrio. Un hombre que conocía desde hace menos de un año mostró más consideración que mi propio hijo. Patricia puso los ojos en blanco, siempre dramatizando, doña Ivone. Rafael trabaja duro para mantener nuestro nivel de vida. Nuestro, repetí sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Interesante que uses ese pronombre, Patricia, porque hasta donde sé, quien mantiene su nivel de vida es el dinero que dejó Antonio. Dinero que, por cierto, está en cuentas a mi nombre. En ese momento el camarero Joaquín se acercó visiblemente incómodo por interrumpir la tensa conversación. ¿Desean algo más? Sí, respondí con una sonrisa. Tráeme un espumante, por favor, el mejor que tengan. Estoy a punto de celebrar un descubrimiento. Cuando Joaquín se alejó, volví mi atención a los 3 que me miraban con expresiones que variaban entre el asombro y el desprecio. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que la situación era aún peor de lo que imaginaba. No se trataba solo de esa cena, de esa mentira específica. Era un patrón que se había establecido durante años, desde que Antonio falleció. Recordé cómo Rafael gradualmente tomó el control de todo, las cuentas, las inversiones, las propiedades. Al principio me sentí agradecida. Después de todo, nunca fui buena con números y finanzas. Durante toda mi vida, me dediqué a la enfermería, a cuidar de las personas, no de papeles. Además, estaba devastada por la pérdida de mi compañero de 4 décadas. Rafael parecía solo intentar ayudarme, evitarme preocupaciones, pero poco a poco noté cambios sutiles. Las visitas semanales se volvieron mensuales, las llamadas diarias se hicieron raras. Cuando preguntaba sobre las inversiones, recibía respuestas vagas, llenas de términos técnicos que no comprendía. No te preocupes, mamá. Todo está bajo control. Y yo, tonta que fui, creí porque era mi hijo, mi único hijo, el niño que amamanté, cuyas rodillas raspadas curé, cuyas lágrimas sequé. ¿Cómo podría desconfiar de él? Fue Mariana, mi amiga peluquera, quien primero encendió la luz de alerta. Ivone, ¿no te parece extraño que tu hijo viva en una mansión en Morumbí mientras tú estás en un apartamento pequeño? ¿El dinero no era de tu marido? Esa pregunta me persiguió durante días. Comencé a prestar más atención, a hacer preguntas más específicas. Rafael se irritaba, se ponía a la defensiva. No confías en mí, mamá, después de todo lo que hago por ti. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí por casualidad que había vendido el sitio en Atibaya, el lugar donde Antonio y yo pasábamos todos los fines de semana, donde cultivábamos nuestras propias verduras y recogíamos las frutas directamente del árbol, el lugar donde planeábamos pasar nuestra vejez juntos. Cuando cuestioné a Rafael, me dijo que el sitio estaba dando pérdidas, que era una mala inversión, pero yo sabía la verdad. Quería el dinero para sus propios proyectos, sus propios sueños, sueños que no me incluían. Fue entonces que busqué al doctor Gustavo Macedo, un abogado recomendado por Mariana. Para mi sorpresa y alivio, descubrí que a pesar de que Rafael administraba todo, legalmente el patrimonio aún estaba a mi nombre.
Antonio había sido cuidadoso al estructurar su testamento, incluyendo cláusulas de protección. Tu marido debió haber previsto alguna posibilidad de problemas futuros, explicó el doctor Gustavo. Siguiendo su orientación, comencé a reunir documentos, a entender mejor mi situación financiera real, a preparar un plan de acción en caso de que las cosas empeoraran. Nunca imaginé que lo necesitaría tan pronto o de forma tan dramática. Esa noche en el restaurante, mientras los tres me miraban en silencio, mi celular vibró. Era un mensaje del doctor Gustavo. Procedimiento iniciado, según tus instrucciones. Bloqueos efectivos en 15 minutos. Sonreí para mí misma. Joaquín volvió con la copa de champán, colocándola delicadamente frente a mí. Levanté la copa en un brindis silencioso. Mamá, ¿qué estás tramando? La voz de Rafael sonaba tensa, desconfiada, solo celebrando la verdad, hijo. Sabes, durante mucho tiempo me convencí de que tu distancia era solo una fase, que estabas ocupado construyendo tu carrera, tu familia. Me convencí de que era normal que un hijo se alejara de su madre anciana, especialmente cuando tiene una esposa que claramente me desprecia. Patricia abrió la boca para protestar, pero levanté la mano, pidiéndole silencio. No, querida, déjame terminar. Durante mucho tiempo tragué mis lágrimas, mi soledad, mi dolor. Fingí no notar las miradas de desprecio, las excusas ridículas, las mentiras cada vez más frecuentes. Pero, ¿sabes qué pasa cuando tragamos nuestras emociones por tanto tiempo? Terminan regresando con fuerza. Tomé un sorbo del champán, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta, trayendo una reconfortante sensación de valentía. Hace 3 meses, comencé a investigar qué estaba pasando realmente con el dinero de tu padre. Descubrí cosas interesantes, Rafael, como el hecho de que desviaste casi 2 millones de reales a cuentas personales. Como que estabas vendiendo propiedades de la familia sin mi conocimiento, usando poderes que firmé confiando en ti. Su rostro palideció. Odette agarró su bolso de marca con fuerza, como si se preparara para huir. Mamá, eso no es verdad. Puedo explicar cada transacción. Cada intento fue interrumpido por el sonido de su propio celular. Luego sonó el de Patricia y el de Odette. Los tres tomaron sus teléfonos al mismo tiempo, sus rostros reflejando un creciente pánico mientras leían los mensajes. ¿Qué hiciste? Rafael casi gritó, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. Solo he recuperado el control de lo que es mío por derecho, respondí con calma. En este momento todas las cuentas bancarias están bloqueadas, las tarjetas de crédito canceladas, los poderes revocados. El coche que condujiste hasta aquí ya no está a tu nombre. La mansión en Morumbí. Tienen 48 horas para desocuparla. Patricia dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un sollozo y un grito. No puedes hacer esto. En realidad sí puedo. Todo está a mi nombre. ¿Recuerdas? Tu marido y tú vivieron a costa de mi dinero, burlándose de mí a mis espaldas, tratándome como a una anciana tonta e inconveniente. Odette se levantó de golpe. Esto es un absurdo, Rafael, haz algo. Pero Rafael parecía petrificado, su rostro una máscara de horror, mientras más notificaciones llegaban a su celular. Podía imaginar lo que eran, avisos del banco, de la administración de los inmuebles, tal vez incluso de tu contador alertando sobre los cambios drásticos que estaban ocurriendo. No se dan cuenta, ¿verdad? Continué sintiendo una fuerza renovada. ¿No entienden cuánto me han herido? No solo hoy, no solo con esta mentira específica, sino con cada cena familiar que cancelaron a último minuto, con cada cumpleaños que olvidaron, con cada vez que necesité ayuda y ustedes estaban demasiado ocupados. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Rafael, algo que no veía desde que era adolescente. Mamá, por favor, hablemos de esto. ¿Puedo explicarlo todo ahora? ¿Quieres hablar ahora que se acabó el dinero? ¿Que tu castillo de naipes se ha derrumbado? No, Rafael, ya hemos pasado la fase de conversaciones. Claudia, la gerente del restaurante, se acercó discretamente. ¿Todo bien por aquí? Perfectamente bien, respondí con una sonrisa. De hecho, me gustaría pagar la cuenta de esta mesa. Rafael no protestó. Yo pago nuestra cuenta. Claudia lo miró a él, luego a mí, claramente notando la tensión. Señor, su tarjeta fue rechazada cuando intentó pagar la entrada.
Tal vez haya algún problema con el banco. El rostro de Rafael se puso aún más pálido, si es que eso era posible. Patricia comenzó a llorar abiertamente ahora, mientras Odette parecía a punto de tener un ataque. Como dije, hablé entregando mi tarjeta a Claudia. Yo pagaré la cuenta. Considere esto mi último regalo para ustedes. Cuando Claudia se alejó, me incliné hacia adelante, mirando directamente a los ojos de mi hijo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Rafael? No es el dinero. Nunca fue el dinero. Es saber que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, se ha convertido en un hombre capaz de mentir, engañar y humillar a su propia madre. ¿Fue ella? Señaló a Patricia, que jadeó en shock. Ella siempre pensó que tú interferías demasiado, que necesitábamos distanciarnos. No te atrevas a echarme la culpa, Patricia, susurró. Siempre te quejaste de que tu madre era controladora, que necesitábamos nuestro espacio. Y así comenzó una amarga discusión entre ellos, echándose la culpa mutuamente, revelando verdades dolorosas que en otro momento habrían partido mi corazón. Pero esa noche extrañamente solo sentí una profunda paz, como si finalmente pudiera ver la situación con claridad, sin el velo del amor incondicional que siempre me había cegado. Me levanté con calma, dejándolos en su pelea cada vez más acalorada. Tomé mi bolso y me dirigí a la salida, donde Antenor me esperaba, como habíamos acordado más temprano. Él sonrió al ver mis ojos gentiles, llenos de preocupación. ¿Cómo te fue, Yvonne? ¿Estás bien? Miré hacia atrás una última vez, hacia la mesa donde mi hijo y su familia seguían discutiendo. Los dejé atrás al partir. Una extraña sensación de ligereza me invadió, ¿sabes, Antenor? Creo que por primera vez en muchos años, realmente estoy bien. Él ofreció su brazo, que acepté con una sonrisa. Mientras caminábamos hacia afuera del restaurante, hacia la cálida noche de Sao Paulo, me di cuenta de que esa cena no marcaba el fin de algo, sino el comienzo, el inicio de mi liberación, de mi capacidad de finalmente ponerme en primer lugar, de exigir el respeto que siempre merecí. Lo que sucedería a continuación aún era incierto. Rafael probablemente intentaría cuestionar mis acciones. Tal vez incluso me buscaría arrepentido cuando la tormenta pasara. Pero una cosa sabía con certeza. Esa Yvonne que aceptaba todo, que se minimizaba para no incomodar, que tragaba humillaciones con una sonrisa, esa Yvonne había quedado atrás en el restaurante Sabor en Arte. Esa noche, mientras el taxi nos llevaba por las calles iluminadas de la ciudad, le conté a Antenor todo lo que había sucedido. Cada detalle, cada emoción, cada revelación. Él escuchó en silencio, apretando mi mano de vez en cuando como señal de apoyo. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó cuando terminé mi relato. Miré por la ventana, viendo los edificios pasar rápidamente, luces que parecían estrellas terrenales. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea sobre cómo usar mi patrimonio recuperado para algo significativo, algo que pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Ahora, respondí con una sonrisa decidida, voy a mostrarle a mi hijo y al mundo que la vida de una mujer de 67 años no termina cuando es traicionada. De hecho, es cuando realmente comienza. A la mañana siguiente, tras aquella noche que lo cambió todo, desperté con una sensación extraña. El sol entraba por las rendijas de la cortina de mi habitación, formando dibujos dorados en el suelo de madera. Por unos segundos, antes de que la realidad me golpeara por completo, sentí esa paz que solo llega con el amanecer. Entonces, como una película que vuelve a rodar, las imágenes de la cena, las expresiones de shock, la sensación de finalmente recuperar las riendas de mi vida, todo volvió. Me senté en la cama, mirando el retrato de Antonio en la mesita de noche. ¿Viste esto, viejo?, murmuré a la fotografía. Siempre dijiste que un día estallaría. Casi podía escuchar su risa cálida, esa que hacía que sus ojos desaparecieran entre las arrugas de su rostro. Antonio siempre decía que guardaba demasiadas cosas, que debía imponerme más. Yvonne, eres fuerte como un roble, pero te doblas como un bambú al viento, solía decir. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla. Era Mariana, mi amiga peluquera. Contesté con una voz aún ronca de sueño. Yvonne, por el amor de Dios, ¿qué pasó? La ciudad entera está comentando. Me senté erguida, de repente alerta. ¿Cómo qué, Mari? ¿De qué hablas?
Del escándalo en Sabor en Arte. Joaquín, el camarero, es primo de mi cuñado. Dijo que dejaste a tu hijo, a la nuera y a la suegra en completo desespero. Dijo que bloqueaste todo, tarjetas, cuentas, hasta el coche no pudieron usar para irse. Suspiré profundamente. No esperaba que la noticia se esparciera tan rápido. Pero Sao Paulo, a pesar de su tamaño, a veces parecía una ciudad pequeña cuando se trataba de chismes. Es verdad, admití sintiendo una extraña mezcla de orgullo y aprensión. Después de años soportando falta de respeto y manipulación, finalmente tomé una decisión. Ay, amiga, estoy en shock, pero también un poco orgullosa. ¿Sabes que siempre pensé que esa nuera era una víbora? ¿Y Rafael? Bueno, ha cambiado tanto desde que se casó, pero cuéntame bien, ¿qué vas a hacer ahora? La pregunta quedó en el aire por unos segundos. ¿Qué haría ahora? Hasta ese momento mi plan había sido solo recuperar el control de mi patrimonio, darle una lección a mi hijo y su familia. Pero, ¿y después? No había pensado mucho más allá de eso. No sé exactamente, Mari. Creo que primero necesito organizar todo con el doctor Gustavo, entender exactamente qué tengo, qué se ha perdido, qué puedo recuperar. ¿Quieres que pase por ahí más tarde? Podemos hablar mejor. Traje esa tintura que te gusta. Podemos hacer tu cabello mientras ponemos al día nuestra charla. Sonreí. Agradezco por tener amigos verdaderos en medio de tanta falsedad. Sería genial. Mari, ven a almorzar. Haré esa lasaña que tanto te gusta. Después de colgar, me quedé sentada en la cama unos minutos. Reflexionando. El teléfono sonó de nuevo. Era Rafael. Lo ignoré. Sonó una vez más. ¿Y otra? ¿Y otra? En el quinto intento decidí contestar. Hola. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Mamá? Su voz sonaba entrecortada, como si hubiera llorado toda la noche. Necesitamos hablar. No puedes hacer esto con nosotros. No tenemos a dónde ir. Una punzada de culpa me golpeó. Ese instinto maternal que nunca desaparece del todo. No importa cuánto te duela. Pero luego recordé las risas, el desprecio, años siendo tratada como una molestia. ¿Tienen el apartamento de Odette en Tatuapé? Respondí seca, ese que ella mantiene escondido para alquilar por temporadas. O tal vez podrías pedir ayuda a alguno de esos amigos ricos con los que tanto te gusta jugar al golf los domingos, mientras me dices que estás muy ocupado para visitar. ¿Cómo sabes del apartamento de ella? Parecía genuinamente sorprendido. Hay muchas cosas que sé, Rafael, cosas que ustedes creen haber escondido bien de mí. La vieja tonta no es tan tonta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entonces su voz cambió. Ya no era súplica, sino rabia. ¿Te vas a arrepentir de esto, mamá? No puedes simplemente dejarnos en la calle. Tengo derecho sobre ese patrimonio. No, no lo tienes. Todo está a mi nombre exactamente como tu padre lo dejó. Solo lo administrabas con mi permiso. Permiso que acaba de ser revocado. Voy a impugnar esto legalmente. Tengo poderes, documentos, poderes revocados anoche. Lo interrumpí con calma. ¿Y qué hay de los documentos? Bueno, muchos de ellos tienen firmas que un buen perito fácilmente identificará como falsificadas. ¿Realmente quieres llevar esto a la justicia, Rafael? ¿Estás seguro de que quieres que todo salga a la luz? ¿Las desviaciones, las ventas no autorizadas, las cuentas secretas? Otro silencio, más largo esta vez. Cuando finalmente habló, su voz sonaba derrotada. ¿Qué quieres, mamá? Quiero tiempo. Tiempo para decidir qué hacer contigo, con el patrimonio, con todo. Por ahora, y Patricia pueden quedarse en el apartamento que era de mi madre en Pineiros. Es pequeño, pero tiene lo necesario. Las llaves están con el doctor Gustavo. Tendrán una mesada modesta, pero suficiente para no pasar necesidades mientras reorganizan sus vidas. Una mesada, como si fuéramos niños. Exactamente como ustedes me trataron, como una niña que no entiende de dinero, que necesita ser protegida de sus propias decisiones. Ahora, si me disculpas, tengo compromisos.
Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era una mezcla de adrenalina y una extraña sensación de liberación. Durante años viví a la sombra de mi hijo, permitiendo que él tomara decisiones por mí, que me menospreciara, que me tratara como una carga. Esa llamada marcaba el fin de esa dinámica. Me levanté y fui al baño. Miré mi reflejo en el espejo mientras me cepillaba los dientes. La mujer que me miraba de vuelta parecía diferente. Los mismos cabellos canosos, las mismas arrugas que marcaban el tiempo en mi rostro, pero había algo nuevo en mis ojos, una llama que no había visto en mucho tiempo. Después de una ducha revitalizante me vestí con cuidado. Elegí un vestido que llevaba años guardado en el fondo del armario, de un azul turquesa, con un corte elegante que realzaba mi silueta. A Antonio siempre le encantaba verme con ese color. Combina con tus ojos, solía decir. Lo complementé con un collar de perlas que recibí en nuestro aniversario de 40 años de casados, unos meses antes de que él partiera. Mientras tomaba mi café en la terraza, disfrutando del sol de la mañana, mi celular sonó de nuevo. Era el doctor Gustavo. Donna Ivone, buenos días. Espero no estar llamando muy temprano. De ninguna manera, doctor. A mi edad, nos despertamos con los pajaritos. Él rió brevemente. Bueno, tengo novedades. Hemos logrado bloquear todas las cuentas y tarjetas como estaba planeado. La revocación de las procuraciones ya se ha registrado. En cuanto a los inmuebles, ya notificamos a la administradora sobre el cambio de titularidad y control. Y respecto a las ventas que Rafael hizo sin mi autorización real, el sitio en Atibaya, los terrenos en el interior, estamos investigando. Algunos podremos recuperar, demostrando que hubo fraude en las transferencias. Otros lamentablemente serán más difíciles, especialmente si los compradores actuaron de buena fe, pero lograremos compensación financiera sin duda. Asentí, aunque sabía que él no podía verme. ¿Y el apartamento en Pineiros? ¿Rafael ya se puso en contacto? Sí. Él y su esposa vinieron temprano. Parecían bien, no en su mejor momento, pero se entregaron las llaves y expliqué las condiciones como acordamos. Gracias, doctor. ¿Y respecto a la otra cuestión que discutimos? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ah, sí, sobre la fundación. Ya inicié los trámites. Es un proceso un poco lento, pero perfectamente viable. Podemos encontrarnos esta semana para discutir los detalles, si usted prefiere. Sería genial. ¿Qué tal el jueves en su oficina? Después de acordar los detalles y colgar, me quedé sentada, contemplando la ciudad que se extendía debajo de mi apartamento, Sao Paulo, siempre agitada, siempre en movimiento. Durante tanto tiempo me sentí perdida en ese torbellino, especialmente después de que Antonio se fue. Pero ahora una nueva idea comenzaba a tomar forma en mi mente, la fundación, un proyecto que surgió durante mis conversaciones con el doctor Gustavo, mientras planeábamos cómo recuperar mi patrimonio. Al principio era solo una forma de reorganizar los bienes, tal vez obtener algunos beneficios fiscales, pero poco a poco se transformó en algo más grande, más significativo. Una organización para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero y emocional por parte de sus familias. Un lugar donde pudieran encontrar apoyo legal, psicológico y financiero para liberarse de situaciones como la que yo viví, porque sabía que no era la única. Había miles de Ivones por ahí, mujeres que dedicaron sus vidas a sus familias solo para ser desechadas cuando se volvieron inconvenientes. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos. Era Antenor. 4. Espero no estar molestando tan temprano. Sonreí al escuchar su voz amable. Antenor había entrado en mi vida de manera tan inesperada. Un día entré en su pequeña librería buscando un libro de crochet para pasar el tiempo. Terminamos hablando durante horas sobre literatura, música, la vida. Él, como yo, era viudo. Entendía la soledad, el vacío que queda al perder a un compañero de décadas. De ninguna manera, Antenor. De hecho, estaba pensando en llamarte. Quería agradecerte por anoche. No hay de qué. Me preocupé. ¿Cómo te sientes hoy? Reflexioné un momento antes de responder. Extrañamente bien, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Un poco culpable también, lo confieso.
Después de todo, es mi hijo. La culpa no es tuya, Yvonne. Tú le diste todas las oportunidades para actuar correctamente. Él tomó sus decisiones. Asentí en silencio. Sí, tienes razón. ¿Y ahora? Necesito hacer las mías. ¿Algún plan para hoy? Pensé que tal vez podríamos almorzar juntos. Hay un nuevo restaurante italiano cerca de la librería que dicen que es excelente. Sonreí, sintiendo un calor agradable en el pecho. Me encantaría, pero ya quedé con Mariana para almorzar aquí. Quiere saber todos los detalles del gran escándalo, como ella lo llama. Pero estoy libre para un café por la tarde si la invitación sigue en pie. Sin duda se extiende. Pasaré a buscarte a las 4. Después de colgar, terminé mi café y decidí que necesitaba salir, caminar un poco, organizar mis pensamientos. Tomé mi bolso y bajé a la Plaza de las Araucarias, mi refugio diario desde que me mudé al barrio de la Salud. El aire estaba fresco, típico de una mañana de otoño en Sao Paulo. Me senté en mi banco habitual, observando a los niños que jugaban bajo la atenta mirada de niñeras y abuelos. Una señora de cabellos blancos, quizás incluso mayor que yo, intentaba enseñarle a su nieta a andar en bicicleta. La escena me trajo una punzada de tristeza. Nunca tendría esos momentos con mis nietos, si es que Rafael y Patricia alguna vez tienen hijos. Fue entonces cuando noté a una mujer sentada sola en otro banco con la mirada perdida. Algo en su expresión me llamó la atención. Había dolor allí y soledad. Lo reconocí porque era la misma mirada que veía en el espejo durante tantos años. Sin pensarlo mucho, me levanté y caminé hacia ella. Buenos días. ¿Te importa si me siento? Ella levantó la vista, sorprendida. No, claro que no. Me senté y permanecimos en silencio durante unos minutos, solo observando la plaza, la vida sucediendo a nuestro alrededor. Me llamo Yvonne, dije finalmente. Elena. Ella respondió con una pequeña sonrisa. Vengo aquí todos los días. Nunca te había visto antes. Elena suspiró. No suelo salir mucho, pero hoy necesitaba aire, ¿sabes? A veces parece que las paredes de casa me van a asfixiar. Asentí comprendiendo perfectamente el sentimiento. ¿Problemas? Ella dudó, claramente no acostumbrada a abrirse con extraños. Pero había algo en el momento, en la quietud de la mañana, en el hecho de que éramos dos mujeres de cabello canoso sentadas en una plaza que creó una conexión inmediata. Mi hijo, dijo finalmente, quiere que venda mi casa y me mude a un lugar más pequeño, más adecuado para una señora de mi edad. Lo que realmente quiere es el dinero de la venta. La casa es grande en Brooklyn, hoy vale mucho. Algo se encendió dentro de mí. Era como escuchar mi propia historia contada por otra voz. ¿Y qué quieres tú, Elena? Ella pareció sorprendida por la pregunta, como si nadie se hubiera preocupado por su opinión en mucho tiempo. Quiero quedarme en mi casa. Crié a mis hijos allí. Mi esposo y yo construimos cada rincón con tanto amor. No quiero pasar mis últimos años en un apartamento diminuto, lejos de todo lo que conozco. En ese momento, como un rayo de claridad, supe exactamente lo que necesitaba hacer. La fundación no sería solo una idea, un proyecto lejano, sería real, tangible, necesaria, porque había muchas Elenas por ahí, muchas Yvonnes, mujeres cuyas voces habían sido silenciadas, cuyos deseos habían sido ignorados, cuyo patrimonio construido con tanto esfuerzo estaba siendo disputado como si ya no estuvieran allí. Elena, dije sacando una tarjeta de mi bolso y escribiendo mi número de teléfono en la parte de atrás. ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día de estos? Tengo una historia que contarte y quizás juntas podamos escribir un nuevo capítulo. Ella tomó la tarjeta, confundida pero intrigada. Sí, me gustaría. Me levanté sintiendo una determinación renovada. Excelente. Ahora debo irme. Tengo un almuerzo con una amiga y luego, bueno, después tengo toda una vida por reorganizar. Caminando de regreso a casa, con pasos más ligeros que hace muchos años, me di cuenta de que lo que sucedió en el restaurante Sabor en Arte no fue el final de una historia, sino el comienzo de muchas otras, el momento en que decidí no solo recuperar mi patrimonio, sino usarlo para marcar la diferencia. El momento en que comprendí que mi voz, mi experiencia, mi dolor podían transformarse en fuerza para otras mujeres.
Y por primera vez desde que Antonio se fue, sentí que tenía un propósito nuevamente. Ya no era solo la viuda de alguien, la madre de alguien. Era Ivone Medeiros, una mujer de 67 años que apenas comenzaba su viaje más importante. Mariana llegó puntualmente para el almuerzo, trayendo consigo no solo el tinte que había prometido, sino también un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, que sabía que era mi favorito. Tan pronto como abrí la puerta, me abrazó con fuerza, como si intentara transmitir a través de ese gesto todo el apoyo que las palabras no podían expresar. «Te ves increíble», exclamó al examinarme. «Ese vestido turquesa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo vi? Y hay algo diferente en tu mirada, Ivone. Una nueva energía». Sonreí, llevándola adentro del apartamento. Eso es lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. La mesa ya estaba puesta en la terraza, disfrutando de la vista privilegiada que mi apartamento tenía de la ciudad. A pesar de ser pequeño, el lugar en el barrio de la Salud estaba bien ubicado, en el 10º piso de un edificio antiguo pero bien conservado. Desde allí podíamos ver el verde del Parque Ibirapuera a lo lejos, contrastando con el gris de los edificios. Entonces comenzó Mariana mientras servía la lasaña que había preparado. «Quiero saberlo todo en los mínimos detalles. ¿Cómo planeaste esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo tuviste el valor?» Nos serví una copa de vino blanco, algo que rara vez hacía durante el día, pero la ocasión parecía merecer una pequeña celebración. El valor vino del dolor, Mari, de la humillación repetida, de las pequeñas traiciones diarias, de la sensación de invisibilidad que fue creciendo. ¿Sabes cómo es? Nos enseñan a anularnos, a poner a los demás primero, especialmente a los hijos. Durante años pensé que eso era amor, un sacrificio necesario, pero hay una delgada línea entre amor y sumisión, entre generosidad y explotación. Rafael cruzó esa línea hace mucho tiempo. Solo tardé en darme cuenta. Mariana asintió, sus ojos atentos, fijos en mí mientras hablaba. Como peluquera durante más de 30 años, bromeaba diciendo que era mitad profesional de belleza, mitad terapeuta. Las mujeres me cuentan cosas que ni a sus sacerdotes confiesan, solía decir. ¿Y qué hay del bloqueo de las cuentas? ¿Cómo lograste hacer todo tan rápido? Tomé un sorbo de vino antes de responder. Todo comenzó hace unos 3 meses, después de la cirugía de cataratas que me hice. Rafael ni siquiera apareció para recogerme del hospital. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba profundamente mal. Así que busqué al doctor Gustavo Macedo, un abogado especializado en derecho familiar. Él me ayudó a entender mi situación legal, a confirmar que los bienes seguían a mi nombre, a pesar de que Rafael los administraba. ¿Y nunca sospechó su hijo? Moví la cabeza. Rafael estaba tan seguro de su control, tan convencido de que yo era solo una anciana tonta e inofensiva, que ni siquiera consideró la posibilidad de que yo estuviera actuando a sus espaldas. Mientras tanto, el doctor Gustavo y yo preparamos todo. La revocación de los poderes, el bloqueo de las cuentas, la recuperación del control de las propiedades. Todo listo para ser activado con una sola llamada. Y esa llamada ocurrió anoche desde el baño del restaurante. No era una pregunta, sino una afirmación. Exactamente. Cuando los vi riendo de mí, algo dentro de mí simplemente se rompió. O tal vez se recompuso, no lo sé. Pero supe que era el momento. Llamé al doctor Gustavo y solo dije una palabra. Ahora era la señal que habíamos acordado. Mariana soltó un silbido bajo de admiración y luego, ¿cómo fue enfrentarlos? Cerré los ojos por un momento, reviviendo la escena. Cuando regresé a su mesa, Rafael ya estaba recibiendo las primeras notificaciones en su celular, con una expresión de pánico en su rostro. Confieso que sentí una satisfacción que nunca imaginé ser capaz de sentir. No se trataba de venganza, ¿entiendes? Era sobre justicia, sobre restaurar el equilibrio. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que estaban cosechando lo que sembraron, que años de desprecio y manipulación habían llegado a su fin, que la casa donde vivían, los coches que conducían, las tarjetas de crédito que usaban para sus extravagancias, todo estaba ahora bloqueado o en proceso de reversión. Y ellos, Patricia, comenzó a llorar. Ese llanto falso, ¿sabes? ¿De quién está más preocupada por las apariencias que por lo que realmente siente?
Odette, la suegra, se puso pálida. Creo que nunca la vi tan descompuesta. Y Rafael, mi hijo, pasó por todas las etapas: shock, negación, rabia. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que era real, que realmente había tomado el control, comenzó a implorar. Mariana dejó la copa de vino, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Y cediste? Moví la cabeza firmemente. No. Durante años cedí a cada capricho, a cada manipulación. No más. Le dije que podían quedarse en el apartamento de Pineiros, que era de mi madre, un lugar modesto pero decente, y que recibirían una mesada suficiente para no pasar necesidades mientras reorganizan sus vidas. ¿Y cómo reaccionó a eso? Solté una risa corta. ¿Cómo imaginas? Con indignación. Una mesada. Como si fuéramos niños, fue lo que dijo. Irónico, ¿no? Considerando que fue exactamente así como me trató todos estos años. Mariana asintió, sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. Sabes, Yvonne, en todos estos años de amistad, nunca te vi tan viva. Es como si una llama hubiera sido reavivada. Es exactamente como me siento, Mari. Como si hubiera despertado de un largo letargo. Nos servimos más vino. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Esta mañana fui a la Plaza de las Araucarias como siempre hago. Allí conocí a una señora llamada Elena. Ella está pasando por algo similar, su hijo presionándola para que venda la casa y se quede con el dinero. Hablamos brevemente, intercambiamos contactos y allí, sentada en ese banco del parque, tuve una epifanía. Mariana me miró con curiosidad. ¿Qué tipo de epifanía? Me di cuenta de que no soy la única, que hay miles de mujeres como yo por ahí, viudas, ancianas, con hijos que las ven solo como una fuente de recursos o como una carga. Y pensé, ¿y si pudiera ayudarlas? ¿Y si usara mi experiencia, mi patrimonio recién recuperado para hacer la diferencia? Los ojos de Mariana se abrieron con comprensión. La fundación, esa idea que mencionaste hace unas semanas exactamente. No sería solo una reorganización financiera, como pensé al principio. Sería una organización real que ofreciera apoyo legal, psicológico y hasta financiero para mujeres mayores víctimas de abuso por parte de familiares. Un lugar donde pudieran encontrar voz, apoyo y, sobre todo, respeto. Mariana tomó mis manos entre las suyas, sus ojos brillando de emoción. Yvonne, eso es maravilloso. Transformarías tu dolor en propósito, tu experiencia en ayuda para otras. Asentí sintiendo una convicción crecer dentro de mí. Ya inicié los trámites con el doctor Gustavo. Claro, será un proceso largo, burocrático, pero tengo tiempo, tengo recursos y ahora tengo determinación. Nuestro almuerzo se extendió por la tarde entre risas, planes y algunas lágrimas, no todas de tristeza. Cuando Mariana finalmente se despidió prometiendo volver al día siguiente para cuidar de mi cabello, me sentí extrañamente ligera, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera quitado. Apenas tuve tiempo de reorganizar la cocina cuando sonó el timbre de nuevo. Miré por la mirilla y mi corazón dio un salto. Era Rafael. Por un momento consideré no abrir, pero luego respiré hondo y abrí la puerta. Mi hijo estaba irreconocible. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el cabello desordenado, la ropa siempre impecable, arrugada como si hubiera dormido con ella. Mamá, su voz sonaba ronca. ¿Podemos hablar? Dudé un instante, pero luego di un paso al lado, permitiéndole entrar. Rafael miró a su alrededor como redescubriendo el apartamento donde creció. Sus ojos se detuvieron en la foto de Antonio en la estantería. No has cambiado nada aquí, comentó. Algunas cosas valen la pena preservar, respondí simplemente. Otras necesitan cambiar. Asintió lentamente, pareciendo entender el subtexto. El apartamento en Pineiros es más pequeño de lo que imaginé. Es más grande de lo que mucha gente tiene, observé. Tiene 2 habitaciones, una sala amplia, cocina completa. Era suficiente para mi madre. Será suficiente para ustedes. Rafael desvió la mirada, visiblemente incómodo. Patricia no está manejando bien todo esto. Ella estaba acostumbrada a cierto nivel de vida, un nivel que no era sostenible ni merecido, un nivel construido a mi costa con el sudor del trabajo de su padre. No respondió de inmediato.
Se sentó en el sofá, pareciendo de repente mucho más viejo de sus 42 años. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué después de tanto tiempo? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. Me senté en la silla opuesta, manteniendo una distancia segura, porque finalmente entendí que lo que tú llamabas amor era control, que lo que tú llamabas cuidado era manipulación, que mientras yo permitiera, seguirías tratándome como a una niña senil, incapaz de tomar mis propias decisiones. No era así. Protestó débilmente. No. Entonces dime, Rafael, ¿por qué vendiste el sitio en Atibaya sin consultarme? ¿De verdad ese lugar que tu padre y yo construimos con tanto amor, donde planeábamos pasar nuestra vejez? Tragó saliva. Era una mala inversión. Estaba dando pérdidas. Mentira. Interrumpí, manteniendo la voz calma, pero firme. Vendiste porque querías el dinero para comprar ese barco, ese que usas raramente, pero que te gusta mostrar en las redes sociales. ¿Y qué hay de la casa de playa que ustedes celebraban ayer? ¿La compraron con el dinero de la venta de las acciones que tu padre dejó? Acciones que ni siquiera sabía que habían sido liquidadas. Rafael bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Iba a contarte, iba a compensar. ¿Cuándo? Después de que esté en la tumba, después de haber vendido o gastado todo lo que tu padre y yo construimos a lo largo de una vida. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de mi hijo. Por un momento vi en él al niño que una vez fue vulnerable, necesitado de mi amor y protección, pero luego recordé las risas en el restaurante, el desprecio, los años de pequeñas crueldades. ¿Qué quieres, Rafael? ¿Por qué viniste aquí? Levantó la mirada, los ojos rojos fijos en los míos. Quiero otra oportunidad, mamá. Sé que me equivoqué, que nos desviamos del camino, pero somos familia. Sangre de tu sangre. Familia. Repetí lentamente. ¿Te acordaste de eso cuando me dejaste sola en el hospital después de mi cirugía, cuando olvidaste mi cumpleaños número 65, cuando te reías de mí a mis espaldas con tu esposa y tu suegra? No tenía respuestas para esas preguntas, solo lágrimas silenciosas que seguían cayendo. La mesada que establecí es suficiente para que vivan con dignidad, aunque no con lujo. El apartamento está limpio, bien ubicado, amueblado. Si necesitas trabajo, puedo hacer algunas llamadas. Aún tengo contactos de cuando tu padre estaba vivo, pero el control del patrimonio, Rafael, eso no volverá a tus manos. No después de lo que hiciste con él y conmigo. ¿Y si cambio? ¿Si demuestro que puedo ser el hijo que mereces? Lo miré por un largo momento. No había ira en mí, solo una determinación tranquila. Quizás con el tiempo podamos reconstruir nuestra relación, pero será diferente ahora. Basada en el respeto mutuo, no en la manipulación, en un amor verdadero, no en intereses, pero eso dependerá más de ti que de mí. Rafael asintió lentamente, pareciendo comprender, quizás por primera vez, la gravedad de sus acciones y la determinación detrás de las mías. ¿Puedo abrazarte antes de irme? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento dudé. Luego lentamente me levanté y abrí los brazos. Rafael se levantó y me envolvió en un abrazo apretado, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Lo siento mucho, mamá, murmuró contra mi cabello. Lo siento por todo. No respondí. Solo permití que el abrazo durara unos segundos más antes de alejarme suavemente. Ve a casa, Rafael, a tu nueva casa, reorganiza tus prioridades, repensa tus elecciones y cuando estés listo para una conversación honesta, sin manipulaciones, estaré aquí. Después de que él se fue, me quedé parada en medio de la sala, un torbellino de emociones dentro de mí. Parte de mí quería correr tras él, decirle que todo estaba bien, que podía regresar a su mansión, que yo volvería a anularme para facilitarle la vida. Era el instinto maternal hablando, ese que nunca desaparece del todo. Pero otra parte, la mujer que finalmente había encontrado su voz y su valor, sabía que este era el camino correcto. Doloroso, sí, difícil, sin duda, pero necesario. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el doctor Gustavo. Donna Ivone, perdón por llamar de nuevo, pero pensé que le gustaría saber. Encontramos un comprador interesado en la finca de Atibaya. Está dispuesto a venderla de vuelta por el mismo precio que pagó.
Aparentemente no sabía las circunstancias de la venta y se sintió, digamos, un poco incómodo al descubrirlo. Sentí una ola de emoción invadirme. La finca, nuestro refugio, el lugar donde Antonio y yo pasamos tantos fines de semana felices, donde planeábamos envejecer juntos. Eso es maravilloso, doctor. ¿Podemos continuar con la negociación? Por supuesto, ya he iniciado los trámites. Con suerte en unas semanas la finca estará de vuelta a su nombre. Después de colgar, caminé hacia el balcón, observando el sol que comenzaba a ponerse en el horizonte de Sao Paulo. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, creando una alfombra de estrellas urbanas. Pensé en Rafael, en su modesto apartamento en Pinheiros. Pensé en Helena, la señora que conocí en la plaza. Pensé en la fundación que estaba a punto de crear. Y por primera vez en muchos años pensé en mí misma, no como madre, no como viuda, no como una anciana a ser tolerada, sino como una mujer con propósito, con voz, con futuro. El timbre sonó de nuevo. Era Antenor, puntual como siempre, para nuestro café de la tarde. Cuando abrí la puerta, me presentó un pequeño ramo de margaritas, sencillo, sin pretensiones, genuino como él mismo. Traje flores para combinar con tu sonrisa, dijo con esa amabilidad que lo caracterizaba. Acepté el ramo, sintiendo un calor agradable expandirse por mi pecho. Gracias, Antenor. ¿Quieres entrar? Acabo de hacer café fresco. Mientras nos sentábamos en el balcón, observando la ciudad que lentamente se iluminaba bajo el cielo que oscurecía, me di cuenta de que la confrontación con Rafael no había sido solo sobre dinero, propiedades o control. Había sido sobre dignidad, sobre permitirme ser vista, escuchada, respetada, sobre establecer límites claros y consecuencias cuando esos límites se cruzaran. Y aunque el camino por delante aún era incierto, por primera vez en mucho tiempo, me sentía genuinamente esperanzada, porque finalmente había encontrado mi voz. Y esa voz, descubrí, era mucho más fuerte de lo que cualquiera, incluso yo misma, jamás había imaginado. 6 meses habían pasado desde aquella noche en el restaurante Sabor en Arte. El otoño había dado paso al invierno, que a su vez cedió espacio a la primavera. Los árboles de la Plaza de las Araucarias donde caminaba cada mañana, ahora mostraban una explosión de colores, verdes vibrantes, amarillos suaves, algunos toques de rojo en las flores que comenzaban a brotar. Así como la naturaleza, mi vida también había florecido de maneras que jamás imaginé posibles a los 67 años. Esa mañana de septiembre desperté con el sol entrando por las rendijas de la cortina. Ya no estaba en mi apartamento en el barrio de la Salud, sino en el sitio de Atibaia, que había logrado recuperar tras largas negociaciones. El canto de los pájaros reemplazaba la sinfonía urbana de bocinas y motores. El aire olía a tierra húmeda y café fresco. Me levanté lentamente sintiendo como mi cuerpo protestaba con pequeñas molestias, recordatorios diarios de que el tiempo no se detiene. Me puse un albornoz sobre la camisola y caminé hacia la terraza de madera que rodeaba la casa. Allí encontré a Antenor ya despierto, sentado en una silla mecedora, leyendo un libro mientras tomaba su café. Buenos días, dormilón. Sonrió marcando la página y dejando el libro a un lado. ¿Qué hora es?, pregunté aceptando la taza que me ofrecía. Casi las 9. Necesitabas descansar después del agitado día de ayer. Asentí, recordando la inauguración oficial de la Fundación Nuevos Caminos la tarde anterior. Tras meses de planificación, reuniones interminables con abogados, contadores y trabajadores sociales, finalmente habíamos abierto las puertas de la organización que se había convertido en mi nuevo propósito de vida. La idea que surgió de aquel encuentro casual con Helena en la plaza se había transformado en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Con la ayuda del Dr. Gustavo, hablé con expertos. Investigué modelos similares en otros países y diseñé una estructura que realmente pudiera marcar la diferencia en la vida de mujeres mayores víctimas de abuso financiero y emocional por parte de sus familiares. Habíamos comprado una antigua mansión en el barrio de Consolación y la reformamos por completo. La planta baja albergaba un espacio de convivencia con biblioteca, sala de estar y una pequeña cafetería. En el primer piso instalamos consultorios para atención jurídica y psicológica. En el segundo, salas para talleres y cursos, desde educación financiera hasta clases de arte y tecnología. Todo pensado para empoderar a mujeres que, como yo, habían sido silenciadas, manipuladas, tratadas como incapaces por quienes debían amarlas y protegerlas.
Pareces pensativa, observó Antenor, interrumpiendo mis pensamientos. Sonreí tomando un sorbo del café perfectamente preparado, ni muy fuerte ni muy débil, exactamente como me gustaba. Antenor había aprendido rápidamente mis preferencias, así como yo las suyas. Era una de las muchas cualidades que me encantaban de ese hombre que entró en mi vida de forma tan inesperada y transformadora. Estoy pensando en cómo la vida da vueltas. Hace 6 meses me sentía invisible, impotente, atrapada en una red de manipulación que ni siquiera percibía. Hoy, mira dónde estamos. Antenor sonrió, sus ojos brillando con ese afecto tranquilo que tanto me reconfortaba. No era una pasión adolescente de esas que consumen y luego se apagan. Era un sentimiento maduro construido sobre el respeto mutuo, la complicidad y una comprensión profunda de las penas y alegrías que solo vienen con la experiencia de una vida larga. Hablando de mirar hacia nosotros, comenzó a acomodarse en la silla mecedora. He estado pensando mucho en esto últimamente en nosotros. Sentí un cosquilleo en el estómago similar al que sentía en la adolescencia cuando un chico se acercaba para invitarme a bailar. Era curioso cómo, incluso a los 67 años, ciertas emociones permanecían inalteradas por el tiempo. ¿Y en qué has estado pensando?, pregunté, tratando de mantener la voz casual. Antenor respiró hondo como quien reúne valor. He estado pensando que me gusta mucho despertar a tu lado, compartir mis días contigo. Estos fines de semana en el campo han sido los momentos más felices que he vivido en muchos años. Asentí sintiendo un calor agradable expandirse por mi pecho, para mí también, Antenor. Y por eso continuó hurgando en el bolsillo de su bata y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Me gustaría saber si aceptarías hacer de estos momentos nuestra rutina permanente. No necesariamente como marido y esposa. Esas formalidades tal vez ya no tengan sentido para nosotros en esta etapa de la vida, sino como compañeros, socios, cómplices. Abrió la cajita revelando no un anillo tradicional de compromiso, sino 2 alianzas simples de plata, con pequeñas inscripciones que no logré distinguir a la distancia. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera contenerlas. No eran de tristeza ni siquiera de pura alegría. Era un sentimiento más complejo. Gratitud por un nuevo comienzo, una pizca de melancolía por los años perdidos, y sobre todo, una profunda sensación de estar exactamente donde debía estar. No necesitas responder ahora, añadió rápidamente notando mi emoción. Es solo una idea, una invitación. Podemos seguir como estamos, si lo prefieres. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano, riendo de mi propia emotividad. Antenor Peixoto, a tus 71 años, aún logras hacerme llorar como una adolescente. Él sonrió. Sus propias emociones evidentes en sus ojos húmedos. Es un don, bromeó. Extendí la mano tocando la cajita de terciopelo. ¿Puedo verlo más de cerca? Asintió, entregándome el pequeño objeto. Las alianzas eran aún más hermosas de cerca, plata pulida, con discretos grabados que al examinarlos mejor, noté que formaban pequeñas ondas continuas. En el interior de cada anillo, una inscripción, Nuevos Caminos. El nombre de tu fundación, explicó Antenor. Porque eso es lo que encontramos juntos. No fue un nuevo camino. Cuando ambos pensábamos que ya habíamos llegado al final del camino, no pude responder con palabras. Simplemente me levanté, rodeé la pequeña mesa que nos separaba y lo abracé con fuerza. Él devolvió el abrazo, su cuerpo sólido y familiar ahora. Un puerto seguro que apareció cuando menos lo esperaba, pero cuando más lo necesitaba. ¿Es un sí?, preguntó después de unos momentos. Su voz suave contra mi cabello. Es un sí absoluto, respondí alejándome solo lo suficiente para mirar en sus ojos, pero con una condición. Él levantó las cejas intrigado. ¿Cuál? Que vengas conmigo esta tarde. Tengo una visita importante que hacer y me gustaría que estuvieras a mi lado. Antenor sintió sin dudarlo. Sabes que iría contigo hasta el fin del mundo, Ivone Medeiros. Después de un desayuno prolongado en la terraza, rodeados por el verde exuberante del campo, nos preparamos para regresar a la ciudad. La visita que planeaba no sería fácil, pero era necesaria. Era hora de cerrar ciclos, de transformar heridas en cicatrices, marcas que recuerdan el dolor, pero que ya no sangran más. 2 horas después estacionábamos frente a un pequeño edificio en el barrio de Pineiros.
Respiré hondo varias veces, sintiendo la mano de Antenor sobre la mía, transmitiendo una fuerza silenciosa. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó suavemente. Absolutamente, respondí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Es hora. El portero nos reconoció de inmediato. Había venido regularmente durante algunos meses, aunque nunca había subido hasta el apartamento. Solo dejaba víveres, pequeños regalos, cartas que no sabía si eran leídas. Hoy sería diferente. Subimos en el ascensor hasta el cuarto piso. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente nos detuvimos frente a la puerta del apartamento 42, mi corazón latía tan fuerte que temía que Antenor pudiera oírlo. Toqué el timbre. Pasos se acercaron del otro lado y entonces la puerta se abrió. Rafael lucía diferente, más delgado, con una barba descuidada que nunca habría permitido en sus tiempos de ejecutivo exitoso. Sin embargo, sus ojos parecían más claros, más presentes. Al verme, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Mamá», dijo simplemente, su voz casi un susurro. «Hola, hijo», respondí manteniendo la compostura a pesar del torbellino de emociones. «¿Podemos entrar?», asintió rápidamente, apartándose un poco. «Claro, claro». «Disculpa el desorden, no esperaba visitas». El apartamento estaba lejos de estar desordenado. Era modesto comparado con la mansión en Morumbí, pero estaba impecablemente limpio y organizado. Noté algunos cambios desde la última vez que estuve allí, aún en tiempos de mi madre. Paredes recién pintadas, muebles reorganizados, algunas plantas nuevas en las ventanas. «¿Quieres un café?», ofreció Rafael, visiblemente nervioso. «Sería genial», respondí. Mientras se dirigía a la cocina, presenté a Antenor formalmente. Los dos hombres se saludaron con una cordialidad tensa, como dos animales cautelosos que se estudian. «¿Patricia no está?», pregunté cuando Rafael regresó con una bandeja que contenía 3 tazas de café. Una sombra pasó por su rostro. «Patricia ya no vive aquí. Se fue hace unos 3 meses. Regresó a casa de su madre». Asentí sin sorpresa. Ya había escuchado rumores a través de Mariana, cuya red de información rivalizaba con cualquier servicio de inteligencia. Según ella, Patricia no soportó la caída de estatus, la necesidad de trabajar por primera vez en su vida, la vergüenza de tener que explicar a sus amigas por qué ya no daba fiestas en su mansión. «Lo siento», dije, y parte de mí realmente lo sentía, no por la separación en sí, que parecía inevitable dadas las circunstancias, sino por el dolor que mi hijo seguramente experimentó. Rafael se encogió de hombros, un gesto que intentaba mostrar indiferencia, pero no podía ocultar completamente la herida. «Fue mejor así, nuestro matrimonio, bueno, era más sobre apariencias que sobre amor. Creo que siempre lo supe, solo que no quería admitirlo». Tomamos el café en un silencio cargado de palabras no dichas, emociones reprimidas, preguntas sin respuesta. Finalmente dejé mi taza sobre la mesa de centro y miré directamente a mi hijo. «Rafael, vine hoy porque tengo algo importante que decirte, algo que ofrecerte de hecho». Me miró con una mezcla de esperanza y temor. «¿Qué?». «Un puesto en la Fundación Nuevos Caminos». Su expresión pasó de sorpresa a confusión. «¿Tu fundación, esa para mujeres mayores?». «Sí. Necesitamos a alguien para coordinar la parte financiera. Alguien que entienda de inversiones, de gestión patrimonial. Alguien que pueda ayudar a nuestras beneficiarias a recuperar el control de sus bienes, a entender sus derechos, a protegerse de manipulaciones futuras». Me miró atónito. «¿Y crees que yo, después de todo lo que hice, precisamente por todo lo que tú hiciste?», respondí con calma. «¿Quién mejor para identificar esquemas de manipulación financiera que alguien que ya los ha ejecutado? ¿Quién mejor para enseñar a estas mujeres a protegerse que alguien que conoce todas las tácticas desde adentro?». Rafael bajó la mirada, visiblemente emocionado. «No merezco esto, mamá. No merezco esta confianza». «Tal vez no». Acepté. Mi voz era suave pero firme. «Pero merecer y necesitar son cosas diferentes. Necesitas un propósito, una oportunidad para reparar el daño que causaste. Y la fundación necesita a alguien con tus habilidades». Él permaneció en silencio durante largos momentos procesando mis palabras. Cuando finalmente levantó la mirada,
había lágrimas en sus ojos, pero también algo que no había visto en mucho tiempo: determinación, claridad. Cuando empecé me permití una pequeña sonrisa. El lunes a las 9 el doctor Gustavo te mostrará todo. Pero Rafael, hice una pausa, asegurándome de que entendiera la seriedad de lo que vendría. Esta es tu última oportunidad, un solo desvío, una sola mentira. Y será el final, no solo del trabajo sino de nuestra relación. Él lo sintió solemnemente. Entiendo y prometo, mamá, no te decepcionaré de nuevo. No respondí. Promesas se habían hecho antes. Bellas palabras pronunciadas en momentos de arrepentimiento. Solo el tiempo diría si esta vez sería diferente. Antes de salir, le entregué a Rafael un pequeño sobre. ¿Qué es esto?, preguntó intrigado. Las escrituras del sitio en Atibaya, respondí, ahora están en un fondo fiduciario administrado por la fundación. Ni tú ni yo podemos venderlo o transferirlo. Cuando me vaya pasará a ser utilizado por mujeres mayores que necesitan un refugio, un lugar de paz. Pero mientras esté aquí, me gustaría que lo visitaras los fines de semana. El lugar tiene muchos buenos recuerdos. Quizás sea hora de crear nuevos. Rafael sostuvo el sobre como si fuera algo precioso y frágil. Gracias, mamá, por todo, por la oportunidad, por el perdón. No es perdón aún, hijo, corregí suavemente. Es una posibilidad de nuevo comienzo. El perdón, al igual que la confianza, necesitará ser reconstruido con el tiempo. Al salir del edificio, Antenor pasó su brazo por mis hombros, un gesto protector y cariñoso. ¿Estás bien?, reflexioné por un momento antes de responder. Estoy. No sé si funcionará, si realmente ha cambiado, pero necesitaba darle esta oportunidad, no solo por él, sino por mí, para poder seguir adelante sin el peso del resentimiento. Mientras caminábamos hacia el coche observé el cielo de Sao Paulo, sorprendentemente azul esa tarde de primavera. La ciudad seguía caótica como siempre, bocinas, prisa, el ritmo frenético que nunca disminuía, pero dentro de mí había una nueva serenidad. Pensé en la fundación, en las mujeres que ya estábamos ayudando. Pensé en Elena, la señora que conocí en la plaza, ahora una de las voluntarias más dedicadas. Pensé en Antenor y el nuevo capítulo que estábamos a punto de comenzar juntos, pensé en Rafael y la oportunidad de reconstrucción que se abría, frágil, pero posible, y pensé en mí misma, ya no la mujer invisible, la viuda que aceptaba migajas de atención, la madre que se anulaba para no molestar, sino Ivone Medeiros, 67 años, una mujer que finalmente había encontrado su voz, su propósito, su fuerza. Aquella noche en el restaurante Sabor en Arte, cuando vi a mi hijo riendo de mí con su esposa y su suegra, podría haber sido solo otro episodio de humillación silenciosa, otra herida que tragar en nombre del amor familiar. En cambio, se convirtió en el catalizador de una transformación que jamás imaginé posible. ¿Sabes?, le dije a Antenor mientras abría la puerta del coche para mí. Creo que deberíamos cenar allí de nuevo algún día. ¿Dónde?, preguntó confundido. En Sabor en Arte. El restaurante donde todo comenzó. Me gustaría entrar allí no como una víctima, sino como una vencedora. Para cerrar el ciclo. Antenor sonrió. Esa sonrisa que iluminaba sus ojos y calentaba mi corazón. Me parece una excelente idea. Podemos celebrar nuestro nuevo comienzo. Mientras el coche deslizaba por las calles de Sao Paulo hacia un futuro que yo misma había elegido, sentí una profunda gratitud por aquella noche de hace 6 meses, por el dolor que se transformó en fuerza, por la humillación que se convirtió en propósito, por la traición que abrió camino a nuevas y verdaderas conexiones. La vida, descubrí a los 67 años, no termina cuando somos traicionados. De hecho, a veces es justo cuando realmente comienza. Mi vida cambió por completo aquella noche en el restaurante Sabor en Arte. ¿Quién diría que a los 67 años descubriría una fuerza que ni sabía que existía dentro de mí? Soy Ivone Medeiros y esta historia que comparto con ustedes no es solo sobre una traición familiar o sobre recuperar el control financiero. Es sobre redescubrir el propio valor cuando el mundo parece decidido a hacernos olvidar de él. Ese momento en que vi a mi hijo Rafael, a mi nuera Patricia y a mi consuegra Odette riéndose de mí en el restaurante fue el punto de quiebre. Como enfermera jubilada, pasé mi vida cuidando de los demás. Como madre siempre puse a mi hijo en primer lugar.
Como viuda, intenté mantener viva la memoria y los valores que mi esposo Antonio y yo construimos juntos. Y como recompensa fui tratada como un inconveniente, una anciana tonta que podía ser manipulada y desechada. Pero aquella noche cambió todo. En lugar de agachar la cabeza y tragar otra humillación, decidí actuar. El plan que había trazado con el doctor Gustavo Macedo se puso en marcha y en cuestión de minutos, el castillo de naipes que mi hijo había construido con mi dinero se desmoronó. Cuentas bloqueadas, tarjetas canceladas, propiedades recuperadas. La expresión en sus rostros cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Confieso que sentí una satisfacción que nunca imaginé que podría sentir. No era venganza, era justicia que se hacía, era el equilibrio que se restauraba. Los meses que siguieron fueron de profunda transformación. Rafael y Patricia tuvieron que mudarse a un apartamento modesto en Pineiros, viviendo con una mesada que les aseguraba lo básico, pero no los lujos a los que estaban acostumbrados. Su matrimonio no resistió la caída de estatus. Patricia volvió a casa de su madre cuando se dio cuenta de que la vida de esposa de un hombre rico había terminado. Mientras tanto, yo florecía. Con la ayuda del doctor Gustavo, recuperé el control total de mi patrimonio. Logré recomprar la finca en Atibaya, ese lugar especial donde Antonio y yo habíamos pasado tantos momentos felices. Y lo más importante, fundé la Fundación Nuevos Caminos, una organización dedicada a ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso financiero y emocional por parte de familiares. Y no estaba sola en esta travesía. Antenor Peixoto, el amable dueño de la librería que conocí por casualidad, se convirtió en mi compañero, mi confidente, mi amor maduro. A los 67 y 71 años, descubrimos que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para encontrar un nuevo camino cuando pensábamos que la carretera había terminado. Incluso mi relación con Rafael tuvo la oportunidad de un nuevo comienzo. Le ofrecí un puesto en la fundación, no por sentimentalismo maternal, sino porque sus habilidades podrían ser útiles para ayudar a otras mujeres a protegerse del tipo de manipulación que él mismo había practicado. Una oportunidad de redención, no garantizada, pero posible. ¿Qué aprendí en esta travesía? Que el respeto no se implora, se impone, que el amor verdadero no disminuye, eleva. Que nuestra voz importa sin importar la edad, y que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestra historia. Hoy, a mis 67 años, soy más feliz y plena que nunca. Divido mi tiempo entre el apartamento en la ciudad y el campo en Atibaya, entre el trabajo en la fundación y los momentos valiosos con Antenor. Tengo un propósito que me motiva a levantarme cada mañana. Tengo una voz que ahora sé cómo usar y la satisfacción de saber que mi historia está ayudando a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. ¿Y tú, que me has acompañado hasta aquí, que has sentido conmigo el dolor de la traición y la alegría de la liberación, qué harás con tu propia vida? ¿Qué límites necesitas establecer? ¿Qué voz necesitas recuperar? ¿Qué poder necesitas retomar? He pasado por mucho en la vida, queridos míos. Perdí a mi esposo después de 40 años juntos. Fui traicionada por mi único hijo. Me trataron como una carga, como alguien sin valor. Pero aquí estoy, más fuerte, más sabia, más decidida a vivir plenamente cada día que me queda. Si te identificas con mi historia, si también has sido menospreciado, manipulado o subestimado por quienes debían amarte, recuerda que no estás solo. Y lo más importante, que puedes cambiar esa situación. Puedes redescubrir tu fuerza, tu voz, tu valor. Puedes transformar tu dolor en propósito, como lo hice yo. No guardes este mensaje solo para ti. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Nunca es tarde para comenzar de nuevo, para imponerse, para florecer. Comenta aquí abajo tu propia historia o cómo te sentiste al ver la mía. Tus comentarios son muy importantes para mí. Leo cada uno de ellos. Me emociono con cada palabra de apoyo. Me fortalezco al saber que mi experiencia está ayudando a otros. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón rojo ahora mismo. Así no te perderás ninguna de las historias de vida que comparto aquí. Historias reales, intensas, transformadoras. La próxima semana contaré cómo reencontré un amor de juventud después de los 70 años. Es otra historia que tocará tu corazón, lo prometo. Y si este canal ha sido importante para ti, si estas historias te han ayudado de alguna manera, considera apoyar nuestro trabajo a través de Valeu Demais.
Es una forma de donación que nos ayuda a cubrir los costos de producción y nos permite traer más vídeos diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia. Con tu apoyo podemos seguir compartiendo historias que inspiran, que emocionan, que transforman vidas. Hacer este vídeo no fue fácil. Revivir esos momentos, exponer mis heridas, compartir mi viaje. Todo esto requiere valentía y vulnerabilidad, pero vale la pena cuando recibo tus mensajes, cuando leo tus comentarios, cuando sé que mi historia está ayudando a otros a encontrar su propia fuerza. Recuerda siempre, la vida no termina cuando somos traicionados. A veces es justo cuando realmente comienza. Aquí está Doña Ivone del canal, agradeciendo tu compañía y esperando reencontrarte en el próximo vídeo. Un abrazo cariñoso a tu corazón.